El que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús. En este mundo todos pecamos, no tenemos problemas a veces. Porque todos los días cometemos pecados, porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días fallamos. ¿Qué nos impide? ¿Qué te frena? ¿Qué te imposibilita para ese nuevo comienzo con tu Señor Jesucristo? Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Buenas tardes, mis amados. Vayan a su Biblia, por favor, al capítulo 20 de Éxodo. Me da mucho gusto verlos. Y vamos a continuar desarrollando la serie titulada La verdadera adoración. Y a través de este estudio de la Escritura continuaremos compartiendo los varios puntos, y más específicamente me refiero a aquellos de suma importancia. Sobre todo, si en el corazón de cada uno de ustedes arde ese deseo de conocer más y más a fondo la importancia de la verdadera adoración. Y precisamente ese subtema es con el que comenzamos en el estudio anterior y lo hicimos con el primer punto, cuando aprendimos que la adoración es requerida, es necesaria. No es si yo soy un hijo o una hija de Dios, voy a tener que adorar a Dios, porque eso ya es requerido. El Espíritu Santo arde en nosotros. Entonces dijimos que es requerida en todo, por todo y a pesar de todo, pero esto solamente en el verdadero adorador. ¿Qué tan importante será la adoración? Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Sabía usted que fue a causa de la adoración que se registró el primer asesinato registrado en la Biblia? Bueno, es para que se ponga a pensar. Y es mi deseo que el Padre de las Luces hoy nos brinde su espíritu poderoso, su espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que podamos mejor entender, asimilar la palabra de vida que hoy Él nos ha preparado a través de un siervo inútil que nada es. Incline su rostro, cierre sus ojos en reverencia al Altísimo. Padre poderoso, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas. Te pedimos, Señor, que tú nos des tu presencia, Señor, nos honres, Señor. Que en este momento tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a asimilar tu palabra de verdad, tu palabra escrita, y que tú des convicción a nuestros corazones, pero que nos ayudes también a aplicar la palabra de verdad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, el día de hoy abordaremos el tema de la Biblia acentúa la adoración, que junto con el tema pasado, así como algunos otros que llegado a su tiempo ya tocaremos, conforman la base fundamental, la cual nos ayudará a entender la esencia genuina, verdadera, de la adoración a Dios. Y dirija por favor su vista al capítulo 20, versículo 1. Esta es la revelación escrita en el libro de Éxodo, y leo por encomienda del Altísimo su palabra profética, la cual dice por medio de Moisés: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta es palabra de Dios, mis amados. Ante todo, yo quiero hacer hincapié en el hecho de que el propósito de estos argumentos, que ciertamente nos traerán un conocimiento más profundo en lo que concierne a la importancia de la adoración a Dios, es la de que juntos y unánimes, porque no es lo mismo, en un solo espíritu, lleguemos al entendimiento de lo importante que es la adoración.
pero aún más a cómo aplicarla y al por qué aplicarla. Y se entiende que a nivel individual se dará, pero escúcheme bien, no podemos descartar el nivel congregacional. Es muy importante que entendamos ese punto, el que no dejemos de congregarnos, el hecho de que yo adore a Dios en mi hogar, en el auto, donde yo esté, no quiere decir que no haya una adoración en la congregación que sea importante. Lo vemos a través de todos los salmos. Así que solamente quiero que entendamos eso. Si usted ya adora a Dios en el espíritu, en lo personal, ¿por qué no se adora a Dios en lo congregacional? En el conglomerado, en el conjunto, en la iglesia. Yo pregunto, si alguno llega a este lugar, usted póngase a pensar, ¿será esta persona contagiada, en el buen sentido de la palabra, de ese ímpetu, de ese gozo, de esa adoración a Dios? O quizás entre y pues diga, ¿verdad? Pues estos están a fuerzas. O sea, al ver las caras de muchos, ¿no? ¿Cómo ha beneficiado o cómo ha empeorado el uso de las máscaras en esta pandemia en la congregación? Bueno, no lo sé. Quizás ya no se ven tanto los bostezos, quizás no se ve la apatía, pero Dios sí lo ve todo. Podremos escondernos ante el mundo, pero no ante el creador del universo. Y eso es muy importante. El que la gente pueda entrar y decir, bueno, estos están a fuerzas, no tiene sentido. ¿Para qué venimos? ¿Para qué viene usted? Y esa en verdad es una pregunta que cada uno deberá de hacerse, y yo le recomiendo que se la haga, ¿verdad? Como yo me la he hecho. Solo les recuerdo que Dios no necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Dios. A Dios no le hacemos un favor con atender, con adorarle, porque es lo único que debemos de hacer, es nuestro culto racional. Y es a través de la adoración como podemos lograr que nuestra copa en verdad esté rebosando, que nuestro espíritu, que estar llenos del espíritu, estar ante su presencia, porque no podemos estar ante su presencia sin adorarle. Podemos decir, bueno, estamos ante su presencia, o vengo a la presencia de Dios, pero si no le adoramos es imposible. Lo vemos en la Biblia. El que estaba ante el Señor, ante la presencia de Él, caía rendido en adoración a Él. Por esa razón, y tal como lo dijimos, es absolutamente necesario el erradicar toda raíz de apatía y toda muestra de desaire ante Dios. Si usted nos tolera un desaire, imagínese el creador del universo. Lo hemos venido hablando. ¿Cómo vamos a desairar? ¿Cómo vamos a faltar al respeto al poderoso, al todopoderoso? Y muchas veces lo hacemos. ¿Cómo aprenderán nuestros hijos si nos ven a nosotros igual o peor? Y todo esto salta a relucir. Y es a través de prédicas como esta donde descansa la esperanza de que realmente tal vez se pueda depositar en la conciencia de cada creyente, de cada cristiano, ese sentido de urgencia, hermanos. Que realmente que entendamos que estamos en los tiempos finales, que el Señor no tarda en su regreso. Y eso deberá de estar en nuestros corazones para fin de no ser indiferentes a la sublime adoración en el Espíritu. Muy importante que atendamos a lo que dice la palabra hoy en día. Y este segundo punto, el de que la Biblia acentúa la adoración, es uno de los más contundentes. O sea, el que quiera debatirlo va a ser muy difícil. En cuanto a la importancia de la adoración, en cuanto a eso se refiere, ¿qué tan importante es? Ya que si la adoración no fuese tan importante, no sería entonces uno de los temas más recurrentes en la Biblia. Una y otra vez, desde el principio de la Biblia hasta el final. Porque la palabra de Dios redunda literalmente cientos y cientos de veces en el énfasis de la adoración a Dios, de la adoración a Él, de lo necesario, de lo bueno, de lo justo, de todo lo que es de menester a nosotros el darle a Él. Y podemos escoger de la Biblia un par de porciones selectas, tal como lo hicimos en el estudio pasado, y estas serán simple y sencillamente tan solo un par de escrituras, de opciones,
entre un acopio inmenso de material. Está repleto, mis hermanos, repleto. Podemos pasarnos años enteros solamente viendo el material que existe en cuanto a la adoración, única y exclusivamente en cuanto a la adoración. Porque, por ejemplo, con el libro de los Salmos nos bastaría y nos sobraría, ¿verdad? Libro de los Salmos, para entender este punto de estudio. Sin embargo, tomemos el capítulo 20 de Éxodo, porque esa es la diferencia, mis amados, cuando Dios habla a los hombres, porque Dios aún, ¿cuántos saben que Dios aún habla a su iglesia a través de los hombres? Hombres de barro como nosotros, piedras si usted quiere, pero habla. Y esa es la diferencia a cuando nos sumergimos o escuchamos a alguien que está solamente repitiendo lo que en el seminario se le inculcó. La voz de Dios es distinta, hermanos, porque habla por medio de la palabra. Sí, tenemos que irnos a fondo en los estudios, pero también Dios nos revela muchas cosas. Por eso es la importancia del venir a la iglesia, del escuchar el mensaje local, el que Dios tiene para usted y para mí. Entonces, déjeme decirle que el hecho de que la Biblia acentúe el tema de la adoración a Dios va más allá del que a través de sus páginas simple y llanamente repita la frase adorar a Dios. No, porque muchos pueden decir, oh mira, vamos a buscar en el ordenador, ¿verdad? La computadora, vamos a buscar en mi teléfono, voy a buscar y me va a decir cuántas veces dice adoraremos a Dios o adorar a Dios. Pero no, mis hermanos. Es necesario analizar cuándo fue que Dios comenzó a establecer algunas normas, ¿verdad? Algunos principios y algunas directrices, algunos mandamientos, leyes, estatutos, ordenanzas o proposiciones para el hombre. Y tal vez aquí algunos se pregunte, ¿y eso qué tiene que ver con el adorar? Bueno, tiene que ver y tiene que ver mucho. Porque es solo a través de sus decretos que muy pronto nos daremos cuenta qué fue lo que era más importante para Dios. Hablamos desde un comienzo, desde un principio, ya que es del conocimiento de todos, que aquí por medio de su siervo Moisés da los 10 mandamientos, ¿verdad? El decálogo de la ley a su pueblo, un pueblo escogido. Acuérdense que es un pueblo escogido no por la raza, no porque es esto, no porque es lo otro, porque al fin y al cabo lo escogió de un hombre, de los caldeos, o sea, de un hombre, simple y sencillamente, pero de ahí forma Dios su pueblo. Y puede ser cualquier raza, no importa, pero Él escoge su pueblo. Y Dios expresa la prioridad de su deseo, mis amados, que en sí consiste en que el hombre obedezca sus dictámenes. La obediencia es el centro de todo, que obedezca. Lo cual, le recuerdo, no comenzó aquí, sino desde el principio, en el huerto del Edén. Cuando en Génesis 2, 16 y 17, no necesita buscarlo, nos dice, y mandó, o sea, ya, un mandamiento, una ley. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento, ¿verdad? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ¿qué? No comerás. De ese no. Y aquí Dios está formulando una prohibición. Porque aunque sí le permite al hombre el comer de todo árbol del huerto, al momento mismo de prohibirle del comer del fruto de uno de esos árboles, de uno solo, pues ya está señalando algo que es importante. Y lo escoge a ese árbol de entre cientos y miles, yo no sé. Y está estableciendo un decreto, ¿verdad? Un decreto, el cual no deberá ser quebrantado jamás. Ese es el punto con los decretos de Dios, con los mandamientos, con las ordenanzas. No deben de ser violentados, no debemos de desobedecerlos nunca. Ahora, ¿los desobedecemos? Sí. ¿Los desobedecieron Adán y Eva? Sí. Pero no deben. La razón es por lo cual esta orden fue impuesta. Parecen obvias al leer el resto del texto. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y en esto se basan muchos de los que argumentan que los mandamientos de Dios fueron establecidos con el único fin de protegernos. Y en parte es verdad, pero escúchenme bien, no es la verdad más importante, aunque usted no lo crea. Porque al escudriñar más a fondo los reglamentos de Dios, nos daremos cuenta de que estos no fueron establecidos con el solo y determinado propósito de salvaguardarnos. No, eso es solo una consecuencia del amor de Dios. Y esto se hace más evidente cuando volvemos al capítulo 20 del libro de Éxodo, que le pedí que abriera, ya que en los primeros 7 versículos el decálogo de la ley se enfoca más que nada en la relación correcta y apropiada del hombre para con Dios. Fíjense en eso, su relación correcta y apropiada, que aunque no parezca, es lo mismo que se manifiesta en el capítulo 2 de Génesis. En otras palabras, la muerte del hombre era irremediable por cuanto éste sería cortado de la fuente misma de vida. Dios es la fuente de vida. Nuestro Señor Jesucristo es el dador de vida. Satanás puede matar el cuerpo quizás, pero no puede dar vida. Esa es la diferencia. Dios fue el que creó los cielos y la tierra, todo lo que hay. A ese es al que debemos de temer. Y en efecto, pues el varón y la mujer que Dios había creado fueron cortados, separados a causa de su pecado. Completamente. Y eso ocasionó una reacción en cadena, un efecto dominó a través de los siglos, ¿verdad? Y así pasa. Cadena de la cual usted y yo somos un eslabón más. Ninguno se salva, ninguno se libra. Muchos han dicho a través de la historia, ¿por qué tenemos nosotros que sufrir las consecuencias de Adán y de Eva, de su pecado? Porque si hubiera sido usted o si hubiera sido yo, hubiéramos caído igual. Lo mismo. Y de eso Dios lo sabe. Así que somos una cadena más. No hay un justo, como dijo Pablo, ni un uno, solamente Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, por ejemplo, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, dice pecaron, pero yo me incluyo, ¿verdad? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, separados de su presencia, completamente apartados, cortados de su presencia. En pocas palabras, a causa de la desobediencia a su ley, fíjese cómo va. Nadie puede alcanzar ahora la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede, porque ya el pecado se ha impregnado en nosotros. Yo le voy a decir una cosa, que el Señor me está preparando para dar a como se vienen los tiempos, sobre todo aquí en este país, para terminar el año con toda esta división que hay, de traer un mensaje de cómo realmente la maldad del hombre a veces la ignoramos o pensamos, no, el hombre o la mujer, ¿verdad? Estamos hablando de la humanidad, no es tan malo, los seres humanos no son tan terribles, no es cierto. Pero aunque decimos y lo vemos desde los niños pequeños, ¿verdad? Que vemos la maldad, ya viene, ya está adherida al corazón del hombre. Escuche una cosa, yo nomás le voy a adelantar que si en cualquier lugar, y se está viendo por la anarquía que surge, si a alguien le dijeran, ¿sabes qué? No va a haber consecuencia alguna, tú puedes matar a quien se te dé la gana, no vas a ir a la cárcel, no vas a tener ninguna consecuencia, yo le aseguro que habría muchos asesinatos, aún de los que menos te imaginas, de los más cercanos, ya sea por dinero, por envidia, por coraje, esa es la humanidad. Por eso ninguno estamos fuera, ninguno podemos alcanzar esa meta gloriosa de Dios. Y con esto el hombre se hubo extraviado del concepto perfecto y santo en lo que respecta a la relación con Dios. Porque dice que Dios caminaba en el huerto, ¿verdad? Con Adán. Y esto, pues, para los que no saben, es el Verbo, es Cristo. Antes de su encarnación, Él ya era. ¿Cómo podía caminar si Dios es espíritu? Él caminaba, Él estaba en relación con con el primer hombre y con Eva, y después, antes de la caída, ya después de la caída ya no había esa relación, se cortó, no puede haber esa relación.
por el pecado, hasta que no fuese encarnado el Hijo de Dios, hasta que no viniese en semejanza de pecado para derrotar al pecado mismo. Y esto es algo bien importante que entendamos. Había esa comunión, esa relación íntima, el ver el rostro de Dios cara a cara, el tenerle. Algo que no se puede tener, no puede estar ante su presencia nadie, absolutamente, cuando estamos llenos de pecado. Sin el perdón de nuestros pecados, sin haber sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces esa relación se trunca, se pierde. Se perdió ese concepto. Por lo consiguiente, en lo que respecta, por supuesto, también a la verdadera adoración, a cómo adorarle. Y si usted ve cómo se va desvirtuando de a poco, así es como vemos en cada generación es peor. Se va olvidando de Dios más y más, al punto que ha llegado, y yo lo creo, como en esta generación ya, si no la que viene inmediatamente, que será como la del tiempo de Josué, que no conocen a Dios, ni las maravillas que ha hecho en su pueblo. Y el deterioro fue bastante rápido, porque le recuerdo que el primero en manifestarlo de una manera clara y concisa, tan solo 2 capítulos adelante, fue Caín. Está registrado en las primeras páginas de la Biblia. Caín, el hijo de Adán y de Eva, y hermano mayor de Abel, a quien por celos y por odio, cobardemente asesinó. Y además con todas las agravantes del caso, ¿verdad? Con premeditación, con alevosía y ventaja. O sea que, como le llaman en el sistema jurídico, asesinato en primer grado. Fíjese, el primer asesinato registrado. Y todo comenzó precisamente por una cuestión de adoración. ¿Se da cuenta? ¿Será importante la adoración? ¿Será importante la adoración? Imagínense. Sí. Cuando ambos presentaron su ofrenda, entiéndase, su adoración a Dios. Porque eso es, ¿verdad? Una adoración es una ofrenda. De esa manera adoramos a Dios, porque ofrendamos lo que sea. En este caso, en el Espíritu, hoy tenemos que ofrendarnos a nosotros mismos, como lo veremos. Pero sigue siendo lo mismo desde un principio. No podemos cambiar las reglas de Dios. No podemos cambiar lo que Dios nos manda a hacer. Porque ambos presentaron la adoración a Dios. Aquí muchos presentamos adoración a Dios, pero todo es individual, aun cuando estamos en la congregación. Aún así, aun cuando, porque como lo dije, se adora en lo individual, pero también se adora en el santuario, ¿no? Y esto lo vemos en los salmos, lo reitero. Pero aún así, en lo individual, cada uno de nosotros da esa adoración a Dios de acuerdo con lo que despide nuestro corazón. Ahora, no estoy hablando del corazón de hombre, tiene que ser, porque el corazón del hombre es perverso. Estoy hablando del corazón del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Pero aún así, ¿cómo le damos esa adoración? Ambos presentaron su ofrenda, entiéndase, su adoración a Dios. Caín decidió hacerlo tal y como le dio su real gana. Mientras que Abel, su hermano, lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Subraye eso. Lo hizo conforme a la voluntad de Dios, como Dios le mandó. Como Dios manda, como decimos. El uno obedeció, el otro no. ¿Cuál fue el resultado? Que la ofrenda de Abel agradó a Jehová, mientras que la de Caín, ¿qué? Pues no, le desagradó. Y nos deja saber que solamente hay 2 tipos de adoración, de ofrendas. Una que agrada a Dios y otra que le desagrada. No podemos hacer, no hay intermedios, hermanos. Una le desagrada, otra no le agrada. Por eso es por lo que Dios comienza diciendo en el versículo 2 de Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Ahora, este no es un mandamiento en sí mismo, más bien es una declaración, ¿verdad? De la absoluta e irrefutable verdad. O sea, Él es. Por eso es el gran yo soy. Acuérdense que Él le dio ese nombre a Moisés. El gran yo soy significa el que se sustenta a sí mismo. No necesita de nada más.
no tiene principio, no tiene fin. Ese es, yo soy, dice. Y aunque sí forma parte del primer mandamiento, que toma apenas forma en el versículo 3, es más que nada una revelación de Jehová y sirve como un preámbulo para todo el decálogo. Porque sin ese mandamiento, hermanos, sin entender el hecho de que Dios es, o sea, Jehová es, Él es, no hay nada. Por eso es el primero y más grande mandamiento, dijo Jesús, ¿verdad? A eso se reduce toda la ley, a ese y al segundo, que amemos a nuestro prójimo. Pero sin el primero no hay nada. Es el fundamento, es el cimiento de nuestra fe. Así de sencillo. Porque por principio de cuentas se demuestra con hechos. ¿Quién es Dios? Pues dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto es, yo soy tu amo y Señor, Dios que te creó y también que te rescató de la tierra de Egipto, del mundo, de donde eras esclavo, de donde estabas sujeto a todo tipo de cuestiones, pero más, al decir sujeto, estabas completamente inhabilitado para actuar. Estabas completamente encadenado y Él rompió las cadenas. Ahora tienes ese libre albedrío de poder decir no al pecado, a las tentaciones. Y en simples términos nos dice, Él es el creador, es Señor, es redentor y es autor de la libertad. Él es el autor de la libertad, no hay más. Él es el libertador. Entonces, esto nos indica que Dios nos presenta los 10 mandamientos como un frívolo código legal. No, ¿verdad que no? Él no presenta eso. Él nos dice, aquí están los 10 mandamientos y aquí los clavo y ustedes tienen que cumplirlo. Y ese es un código jurídico y nadie lo puede vencer. Nadie lo puede violentar. No. Él lo hace como una manera palpable, que podamos entender quién en verdad es Él. Por eso el Espíritu Santo lo que hace es que nos revela a Dios y nos revela nuestra maldad. O sea, nos da una comparación de quién es Él y quiénes somos nosotros, para revelarnos la verdad que está en Cristo. Al ser salvos por gracia, lo único que quiere decir es que no es que la ley sea mala, porque la ley es perfecta. Lo que está diciendo, mira, la ley te dice, aquí no vas a tener gracia. Aquí solamente hay juicio. Dale por allá, mira, allá está la gracia, que es en Cristo. Entonces sí. Es importante entenderlo. Él lo hizo de una manera en que su pueblo pudiese afirmar su fe. Ojo, su fe en un Dios completamente santo, porque si no, ¿para qué? ¿Qué clase de Dios será? Si no es santo, perfecto, pero el cual podrían en verdad tener siempre una relación personal. Esa es la diferencia. Y nuestro Señor Jesucristo vino a abundar en eso de una manera maravillosa. Porque si vemos a otros tipos de dioses, o vemos otro en el monoteísmo, como en el caso de los musulmanes, que consideran que Alá es el Dios, en ninguno de los nombres que se le da a Alá se le dice Padre. Jesucristo no solamente allá en Mateo 6 nos dijo, órenle así a Él, díganle Padre, sino Padre nuestro, nuestro Padre. Una relación muy personal, íntima. Y lo mismo es ahora, porque así como Dios quiso que Israel recordase su liberación de la cautividad en Egipto y de la desobediencia que tuvo, para ahora venir a obedecerle con amor y ser esclavos de Él por amor, que le dieran también una adoración única y exclusiva a Él. Y así es hoy, mis amados. Mucha gente se sale de la canasta y dice, no, esto no. Hoy no, pues eso era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos por gracia y voy y hago lo que quiera. Bueno, sí, puedes hacer lo que quieras, pero se sigue requiriendo la iglesia, la Biblia demanda la adoración a Dios. No es que, y no es como tú quieras darla. Entonces, así es hoy mismo. Él nunca quiere que olvides que Él fue quien te rescató de la esclavitud, del pecado, del mundo. No quiere que olvides eso.
que su propósito sigue siendo el mismo, mis amados. El de establecer una alianza con su pueblo por medio de la fe. Y también nos quiere indicar, mis amados, las condiciones de esa fe. El decálogo, ¿verdad? ¿Qué es requerido de nosotros por Dios? Bueno, Jehová es el Dios del pacto. Y los primeros versos hacen énfasis en el hecho de que Él es único. La unicidad de Dios es un atributo solamente de Él, ¿sabía? No hay otro como Dios. Dios es único. Y es además infinito y por ende está más allá de todo control humano. Pero que no obstante es un Dios enteramente personal. Eso es lo que a veces muchos no pueden entender. ¿Qué tan personal es? Bueno, al hecho de al punto de morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así de personal, así de íntimo, pero sublime, perdonador, pero justo, misericordioso, pero santo. No podemos irnos a ningún extremo. Tenemos que ver todos los atributos de Dios y el balance perfecto que hay en Él. Y como tal, debe de ser adorado. Pero adorado en espíritu y en verdad. Y la única y exclusiva manera de hacerlo es por medio de la palabra. ¿Cómo nos enseña Dios? ¿Qué pasó con Abel? Él le adoró como debía, como Él mismo lo estableció. Dios no es aquel que te va a decir, ¿sabes qué? Tú adórame. Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sería lo primero, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos presentes ante Dios, tú tienes que adorarme. ¿Y cómo? Satanás le dijo a Jesucristo, ¿verdad? Si tú postrado, híncate y adórame. Y Él no es digno de adoración para nada. Por eso le digo, solo a Dios adorarás. Dios te va a decir cómo le adores, no cómo se te antoje adorarle. Adorarle en espíritu y en verdad. De ahí el primer mandamiento que aparece en el verso 3, tajantemente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo les recomiendo las que vienen, las predicaciones, porque ahí se va a dar cuenta si usted está adorando otros dioses o a quién está adorando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin perder esa lectura en Éxodo 20, vaya por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 6, ahí cerquitas, Deuteronomio capítulo 6. Para darnos cuenta del por qué afirmamos que la Biblia acentúa la adoración, ¿verdad? La subraya, la recalca. Y es que no solo es el hecho de que hace mención de ella en múltiples ocasiones, sino que la recalca haciéndola que sobresalga de entre otras actividades que son también requeridas por Dios por parte del hombre. Y son importantes, ¿verdad? El hecho de que, no podemos tampoco irnos a un extremo, tenemos que hacerlo todo en el balance de Dios. Hay muchas cosas que Él nos pide, pero hay unas que son prioridad. Analicemos lo que dice Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí se afirma lo que en el versículo 2 del capítulo 20 de Éxodo nos indica. Yo soy Jehová tu Dios. Y no existe ningún otro. Así de sencillo. Y esto vuelve y lo recalca en el versículo siguiente, en el 5. Estamos hablando ahí en Deuteronomio 6:5. Pero lo hace, fíjese, con un ingrediente agregado, dice, y amarás. ¿Se fija? Y amarás. Y de ahí ya está hilvanándose de nuestra serie del cómo lo dice. Cómo dice Jesús, ¿verdad? Esa adoración que se le da viene en amor a Dios. No solamente en el temor. Es completo. Y amarás ¿a quién? A Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
Ahí está. Y ahí los mandamientos, indicativo de que el amar a Dios viene antes de obedecerle. Se lo voy a repetir. El amar a Dios viene antes de obedecerle. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo en Juan 14:15. Dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así de sencillo, fíjese. O sea, si no le aman, no. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y la exclusividad de Dios es claramente ratificada o acentuada en el versículo 13. Brínquese usted ahí, de Deuteronomio 6. Dice, a Jehová tu Dios temerás. ¿Y qué? Y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. En estos 3 versículos de Deuteronomio capítulo 6, se nos demandan 3 acciones. Quiero que ponga atención. Y están manifestadas en 3 verbos. Son temer, adorar y servir. Temer, adorar y servir. Solo a Jehová. Solo a Dios. A nadie más. Y tengan en mente que estas 3 cosas son las que Dios requiere de nosotros. Hoy mismo. Ahora, regresando a Éxodo 20. Los textos 3 y 4 respaldan lo que dice Deuteronomio 6:5. Ya que se nos manda a no adorar otros dioses, sino que solamente a Jehová nuestro Dios. Y nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y a continuación los versos 5 y 6 sustentan también lo dicho en Deuteronomio. Y dice, fíjese, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y este simple enunciado encierra temor, adoración y servicio. Es increíble cómo va de la mano con las clases que están dando de la honra del ministerio. Entonces, temor, adoración y servicio, ¿sí? Para otros dioses nunca las harás. Nunca harás eso. Solo para Dios. Y eso, dice Dios, no lo hagas. No temas, no des adoración y no sirvas a otros dioses. Eso es lo que dice. ¿Por qué? El verso 6. Porque yo soy Jehová tu Dios. Otra vez. Éxodo 22 y Deuteronomio 6:5. Que además Dios agrega, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aunque usted no lo crea, estos textos son los que más acentúan la adoración a Dios. Porque como les dije, podemos buscar, ahí dice adoremos a Dios, o todo lo, alabe a Jehová todo lo que respira, etcétera. No, estos textos son los que más acentúan la adoración a Dios, porque la misma es colocada en un lugar aparte. ¿Cómo así? Bueno, dijimos que aquí sobresalen 3 elementos que Dios requiere del hombre, que son el temor, el servicio y la adoración, por supuesto. Estos 3 factores son todos importantes. Diga, todos son importantes. Todos. Sin embargo, escuche bien. Se puede temer a Dios y servirle, más sin adorarle. Pero no se puede adorar a Dios sin temerle ni servirle. Se lo voy a repetir. Se puede temer a Dios y servirle, más sin adorarle. Pero no se puede adorar a Dios sin temerle ni servirle. En esto la adoración es acentuada, porque es nuestra forma de servicio, la adoración, pero está puesta por sobre el servicio. A ver, el que teme a Dios algunas veces le sirve, pero no necesariamente le adora. Mientras que todo adorador es temeroso de Dios y por lo tanto le sirve. Otra vez, el que teme a Dios algunas veces le sirve, pero no necesariamente le adora.
mientras que todo adorador es temeroso de Dios y por lo tanto le sirve. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 4. Y ahí se nos narra el tiempo en que Satanás tentaba a Jesús en el desierto. Y precisamente lo tentaba para que nuestro Señor quebrantara el primero y más grande mandamiento, el cual, por cierto, él mismo nos lo afirmó, ¿verdad? Allá en Mateo 22, capítulo 22, versículos 37 y 38. Y ante la pregunta de un intérprete de la ley, ¿verdad?, en cuanto a cuál era el más grande mandamiento o el gran mandamiento de la ley. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Subraye esto. La palabra amarás. Amarás. Ahora lea conmigo Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un monte, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Entendemos que lo hizo en la mente. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. De esto ya lo hemos hablado. ¿Estaba mintiendo Satanás? No. Porque a causa del pecado del hombre entregamos esa autoridad, esa potestad. Porque Dios dijo al hombre y a la mujer: ustedes van a multiplíquense, fructificados y multiplicados, ¿verdad? Gobernar la tierra y sojuzgarla. O sea, ustedes son los mandamases. Al hombre le dijo: tú eres el encargado, tú eres el gobernador. Pero automáticamente cuando él obedeció a Satanás, se puso debajo, se sujetó en obediencia a Satanás. Automáticamente Satanás está sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque desobedeciendo a Dios, el hombre lo único que tenía que hacer era obedecer a Dios. Pero lo que hizo fue desobedeció, hizo un lado a Dios y obedeció a Satanás, poniéndolo por sobre encima, o sea, encima de él. Y bueno, por eso la palabra nos dice que él es el gobernador, Satanás es el gobernador de este mundo. Y lo vemos simplemente en las estrellas de Hollywood, en los cantantes. Satanás realmente puede dar muchas cosas, ¿verdad? Pero no te puede dar vida. Y todo termina en muerte. No importa lo que sea. La gente le adora, quizás no necesariamente en una congregación satánica, pero le adora porque adora lo que le da, lo que recibe de Satanás. Así que era una tentación, porque si no hubiera sido tentado Jesús. Era una tentación verdadera, el hecho de que tú vas a ser el primero, yo te voy a dar todo, nomás adórame. Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Note usted que en ambos fragmentos de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo el que habla, y que también en ambos casos Él cita Deuteronomio capítulo 6. Por ejemplo, en el texto de Mateo 22:37, en respuesta al intérprete de la ley, Jesús cita el versículo 5 de Deuteronomio 6, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mientras que en su respuesta a Satanás, en Lucas 4, cita el versículo 13: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero vea qué interesante, hay una variante ahí. Aquí es donde se da eso. ¿Por qué en vez de utilizar temerás, dice adorarás? Y adorarás se tradujo del griego proskuneo, que significa el ponerse de rodillas en reverencia, en sumisión y respeto para adorar, como lo hablamos ya, ¿verdad? Completamente cabeza al piso, frente a que toque el suelo, etcétera, y adoran. Lo estudiamos hace 2 semanas, ¿recuerdan? Hace 2 mensajes, que es el besar hacia, proskuneo.
ya que viene de una antigua costumbre de besar la mano de un superior. Solamente le recuerdo eso. De cuando alguna persona con cabeza gacha besaba la mano de aquel a quien se le debía honra, respeto y sumisión. Pero reitero, ¿por qué Jesús utilizó el término adorarás para reemplazar el vocablo hebreo Yarai, que tradujo temerás? ¿Qué es? ¿Qué es lo que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13? De donde Jesús tomó la cita. Bueno, ahí aparece temerás, ¿verdad? Sí, porque no faltará aquel que le diga, ¿verdad? Aquel ateo, no, pues Jesús malinterpretó el texto, por eso se contradice la Biblia, porque no significa adoración, sino temor. Sin embargo, es en el contexto religioso, como lo hablamos ya, los que estuvieron aquí, en donde encontramos la definición más sobresaliente del verbo que Jesús utilizó, que es el de proskuneo. Y es justamente cuando se trata de la adoración a Dios. A nadie más se le debe de adorar así. Pues hace alusión de una persona que se postra, ya sea de rodillas y con la frente besando el suelo, o totalmente postrado, pecho a tierra, ¿verdad? Con los brazos extendidos, con la cara al suelo, en señal de completa sumisión y reverencia. Tiene la connotación, dijimos, de un perro que se arrastra hasta llegar a los pies de su amo para lamer su mano, con mucho temor y temblor, con toda reverencia. Y tiene la connotación también de ese temor que solamente lo tendría alguien a quien le fuesen de repente a cortar la cabeza. Es un temor, pero en este caso, ¿qué haría esa persona? Rogar, adorar, hincársele ante aquella persona, al rey. Como en el caso de la parábola de los dos deudores, en el cual vino y le dijo, yo te lo pagaré, y estaba hincado y postrado. Pero ese tipo de adoración solamente se le deberá dar a Dios, solamente a Dios. Ese temor y ese temblor, como vuelvo a reiterar, como ese perro que viene a lamer la mano de su amo con toda reverencia y señal de sumisión, reconociéndole como su único amo y Señor. Esa es una forma, y ese es el temor, y esa es adoración que solamente se le deberá dar al amo y Señor, a Dios. Y le recuerdo, se puede temer a Dios sin servirle, y servirle más sin adorarle, pero no se puede adorar a Dios sin temerle ni servirle. Y es que para el verdadero adorador, el servir a Dios no es opcional. Y ahí es donde nosotros podemos caer, de que bueno, es que no es opcional. Insisto, no todo el que sirve es adorador, créame. Pero sí todo el adorador es un servidor. ¿Se escucha eso? Todo adorador es un servidor. Y al decir que es un servidor, no hablo en específico de un servicio en el ministerio de la iglesia. Esto lo hemos venido diciendo todo el tiempo. Todos somos embajadores de Cristo. Todos somos ministros. Entonces no, los cristianos que temen y aman a Dios, aquellos que son verdaderos adoradores, le sirven en todo lugar, sobre todo por medio de su testimonio, ¿verdad? Pero con lo hasta ahora aprendido, mis amados, y con lo que hemos estudiado, con lo poco que hemos estudiado de lo titulado adoración o activismo religioso, pues vamos viendo un poco más de luz, vamos teniendo un poco más de conocimiento. Y en estos utilizamos los ejemplos de Marta, ¿se acuerdan? Y de María, las hermanas de Lázaro, que nos dan un poquito más, nos acercan un poco más al humano, al tipo de servicio. Y nos damos cuenta de que en verdad la adoración realmente es acentuada en la Biblia. Es decir, está sobre el servicio o el ministerio. La adoración está por sobre todo. A ver, comparemos el servicio o ministerio con la adoración. Bueno, el ministerio es muy importante. Debemos servir a Dios. Pero el ministerio puede ser visto de esta manera.
El ministerio comienza de Dios porque desciende a nosotros desde el Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu y culmina en nosotros. En Efesios 4:8 dice, por lo cual subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una traducción, escuche bien, porque muchos dicen, ¿qué quiere? Esta es una traducción interpretativa del Salmo 68:18, conocida como Jerusalén. En ese himno es conocido como un himno de victoria, y así como David tuvo esa victoria, celebró su triunfo contra los jebuseos, y él tiene toda potestad de autoridad. Así el Cristo victorioso, a través de su muerte en la cruz y su resurrección, obtuvo el derecho de no solamente celebrar ese triunfo, sino de conferir dones a los hombres, dones espirituales. Dice en Colosenses 2:15 que despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto hace alusión a cómo los romanos, por ejemplo, o los ejércitos antiguos, hacían un evento público, el traer a todos los esclavos, a todos los a los cautivos de guerra, ¿verdad? Y los traían en hilera, formados, y los humillaban, o sea, los traían encadenados, ¿verdad? Despojando de toda autoridad, los traían en una fila y los exhibían públicamente. Y así dice que triunfó en la cruz Jesús. De modo que así como Dios nos da dones, también nos da el ministerio. Y esto lo estamos estudiando aparte. Entonces la adoración, sin embargo, es todo lo opuesto. Porque comienza en nosotros, obviamente teniendo el Espíritu Santo, comienza en nosotros, ya que la adoración asciende de nosotros por el Espíritu Santo, mediante el Hijo, al Padre. Fíjese, la adoración siempre es vertical, nunca es horizontal. Siempre va a ser en forma vertical. El ministerio pues es descendente, es algo que nos es dado, es un llamado santo de Dios. Él nos llama, nos capacita y nos unge. Del Padre al Hijo por el Espíritu Santo a nosotros, mientras que la adoración, reitero, es ascendente. De nosotros por el Espíritu Santo al Hijo y al Padre. Y ambas acciones están en perfecto equilibrio, fíjense. Pero la que se acentúa es la adoración. Es la adoración, hermanos. Y Dios busca la verdadera adoración espiritual, como Él lo dice. Y busca a tales adoradores, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Una adoración que sea aceptable. ¿Se da cuenta? No ha cambiado. Caín trajo una adoración que no fue para nada aceptable, mientras que la de Abel sí fue aceptable, agradable a Dios. Y en Juan 4, el texto se lee al comienzo, el versículo 23, fíjese, Juan 4:23 dice, la hora viene. ¿Se acuerda Jesús a la samaritana? Lo hemos estado viendo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, subraya que verdaderos adoradores. Se entiende que hay los que no son verdaderos. Ese es el tema del texto. Ya que estos son verdaderos adoradores. Y estos verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre. ¿Se fija? Adorarán. Se da por sentado. Si tú no adoras constantemente a Dios, al Padre, no eres un adorador. Ahí dice. Lo está diciendo Jesucristo mismo. Adorarán. No es quizás esos verdaderos adoradores adorarán al Padre. Es posible que esos verdaderos adorarán al Padre. O puede que se dé. No. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Como lo dicho, ¿verdad? ¿Sabía usted que Dios busca la verdadera adoración? Pero la verdadera adoración no puede venir de quien sea. No puede. Busca la verdadera, y también que por ello busca a esos verdaderos adoradores. Porque es de los únicos que se puede recibir una adoración verdadera.
Esto es con el fin de que dicha adoración espiritual sea aceptable, como la de Abel, nunca como la de Caín. Ahora, no está diciendo que no se le dio adoración. Caín le dio adoración, llevó ofrenda a Dios. No está diciendo que no. Hay unos que ni siquiera llevan ofrenda, no está diciendo que no, pero no fue agradable. No fue. ¿Y usted? ¿Acostumbra a adorar a Dios? Recuerde, la Biblia acentúa la adoración, la recalca y lo hace en muchas maneras a través de sus páginas. Incluso en la edad de los sacerdotes se acentúa la adoración. Fíjese, vaya conmigo a Números 1:3. La edad, me refiero no al tiempo de los sacerdotes, sino a su edad física. Números 1:3. Fíjese lo que dice. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. O sea, de acuerdo con esto, alguien podía ser soldado al cumplir 20 años de edad. ¿Se da cuenta? Ahora, en Números 8, yo se lo voy a leer de una versión sencilla, capítulo 24 al 26. Dice, los descendientes de Leví podrán iniciar su servicio en el santuario a los 25 años de edad y dejarán de hacerlo a los 50. A partir de esa edad podrán ayudar a los sacerdotes más jóvenes en el cuidado del santuario, pero no hacer otro tipo de trabajo. O sea, no olvidemos que los levitas no solo eran cantores y sacerdotes, sino que se dedicaban a diferentes labores, ¿verdad? A diferentes otros servicios para la casa de Dios, ¿verdad? Según fuese su ascendencia familiar. Por ejemplo, los de Coat eran los que movían muebles, etcétera. ¿Sí entendemos? O sea, era designado cierta labor. Por ejemplo, sabemos que solo aquellos que provenían de la familia de Aarón podían ejercer el sacerdocio y ninguna otra familia levita lo podía hacer. Así, de ahí el dicho de que todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Sí? En Números 4:3, fíjese lo que dice. De edad de 30 años, acuérdense, vamos 20, 25, 30. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. En otras palabras, un sacerdote tenía que tener al menos 30 años. Entonces, recapitulemos las edades requeridas. Para la guerra, ¿cuántos? Para ser un soldado, ¿cuántos años? 20. Para un servidor, 25. Y para un sacerdote, 30 años. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hermanos. Porque para Dios la adoración era lo más importante. Y sigue siéndolo hasta hoy. Lo más importante. Es la prioridad. La madurez era requerida, lo más importante, por lo que se exigía el máximo nivel de madurez espiritual para el sacerdocio y el tiempo justo para que pudiesen estudiar todo lo que tenían que hacer, porque era de mayor responsabilidad. Como dato curioso, ¿cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio? 30. Cuando comenzó su ministerio, después cuando fue bautizado en el Espíritu, fue llevado al desierto, precisamente lo que hablamos. Fíjese, qué tremendo. De modo que cada individuo tenía su lugar entre el pueblo de Dios. Estaban la gran mayoría de personas que participaban en las actividades cívicas, mas no las de carácter bélico y ministerial. ¿Sí? Estos, si en verdad amaban a Dios, podían servirle como cualquiera, dentro de su vida cotidiana, por medio de su testimonio, pero no en el tabernáculo de reunión. Sea un soldado, lo que fuera, quien fuese, de otra tribu, de cualquier otra tribu. Es lo que siempre les digo, pueden servir a Dios, pero no en el tabernáculo. Ahí no lo podían servir. ¿Sí? De otro montón de gente salía para luchar batallas. Después ya en el tabernáculo de reunión existía ese otro nivel
O sea, está el nivel cívico, ¿verdad? Toda la gente, luego los soldados, los de la guerra, luego ya viene dentro del tabernáculo de reunión. Nivel para los que servían, pero el nivel más alto correspondía a aquellos que guiarían a la gente a la adoración a Dios, en todos los sentidos. Por último, la importancia de la adoración se acentúa desde muy temprano en las Escrituras. Y esto, mis amados, se manifiesta en las ofrendas. Ya va a hablar de... No, cálmate, no va a hablar de dinero. Por ejemplo, en el comienzo del libro de Levítico, Dios establece las diversas ofrendas que el pueblo habría de hacer o de traer a Él. Y la primera de todas las ofrendas fue el holocausto, la ofrenda quemada. Ponga atención a esto, en lo último. Estas eran ofrendas para agradar a Dios. Fíjese. De hecho, según Éxodo 30:28, el altar de bronce se caracterizó como el altar del holocausto. Aunque había de todo tipo de ofrendas, ¿verdad? De expiación, ofrendas de sacrificio, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado y de toda clase de ofrendas. Y eso se puede estudiar plenamente. Pero la primera que es mencionada es la del holocausto, lo cual se traduce como ofrendas de adoración. Le repito, la primera ofrenda que se menciona es la del holocausto, que se traduce como ofrendas de adoración. Fíjese, qué interesante. Y lo interesante de este tipo de ofrenda radica en el hecho de que cuando un judío traía sus ofrendas o su ofrenda a Dios, en el resto de las ofrendas, parte de la ofrenda iría al altar y parte era quemada. Porque era totalmente, en este caso no. Fíjese, esta era total, o sea, una de ellas, déjame ponérselo de esta manera. O sea, parte iría al altar y parte sería para comer las ofrendas, ¿sí? Pero con el holocausto, cada pedazo de ella era quemada porque era totalmente para el Señor. O sea, las otras ofrendas, los sacerdotes comían, la gente, etcétera. Pero en esta no, toda era para el Señor. Fíjese cómo se sustenta todo, hasta en los sacrificios, cómo se sustenta la Biblia en cuanto a la adoración. De manera que el sacerdote no participaba de ella, de este tipo de ofrendas de adoración. Y el pecador, pues menos, no, tampoco, el penitente, ¿verdad? Tampoco compartía de ella. Y creo que la razón por la que Dios colocó el holocausto al principio, o sea, esta ofrenda, se debe a que la actividad prioritaria es siempre el culto, ¿verdad? Es decir, la adoración a Dios. La adoración en donde todo se ofrece a Dios, todo por entero, no hay nada. Eso es indivisible. La Biblia acentúa la adoración en eso. Fíjese, qué tremendo. Y esa es la esencia de la adoración. Se dedicó por separado y sola y enteramente a Dios. Un holocausto, una ofrenda que agrada a Dios y que es por consecuencia una ofrenda de adoración. Pero no se comparte, no se reparte, no se hace nada con ella. Toda es ofrecida al Todopoderoso. La adoración es una prioridad, mis amados. Muchas veces este tipo de enseñanzas viene y dices, es que son cosas que... Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a ir hilvanando cada uno de estos conceptos bíblicos en su mente, para que usted entienda qué tan importante es la adoración y que en realidad es una prioridad. No es de extrañar que el salmista dice en el Salmo 95, venid, adoremos y postrémonos, vamos de rodillas ante el Señor nuestro Hacedor. ¿En verdad lo hacemos? ¿En verdad? Dice, porque Él es nuestro Dios. Y esa es razón suficiente. Porque Él es nuestro Dios. Él nos dice, yo soy Jehová tu Dios. Nos lo dice en su palabra. Y eso desencadena sus pensamientos en el Salmo. Y luego otro Salmo. Y después otro Salmo. Por eso le decía que el libro de los Salmos es un compendio de adoración. Ahí nos pasaríamos
pero vamos a la fuente misma, de dónde emana, de dónde sale. Y del hecho de que es tan importante que aún en la primera ofrenda que aparece en la Biblia de adoración, de ofrenda a Dios, se resalta el hecho de que a Dios le agrada o no. Y de lo que desencadena el tipo de actitud del verdadero adorador, a diferencia del que no le adora de verdad. En el caso de Caín, mató. Pero recuerden que no necesitamos matar en lo físico, con el odiar, con el de manifestar ciertas cosas, rencores. Ya nosotros hemos incurrido en ese tipo de pecado. Es importante. Y no falta el que alegue, no, pues esto del Antiguo Testamento, pues sí. Pero yo voy a concluir con el Nuevo Testamento. Romanos 12, yo quiero que pongan mucha atención. Romanos capítulo 12. Y pueden decir también, ya lo hemos leído en la serie. Bueno, pues hoy con la ayuda de Dios le voy a enseñar algo diferente. Romanos capítulo 12. Y solamente el versículo 1. Y leamos lo que la Escritura en el Nuevo Testamento nos revela en cuanto a la cuestión de adorar, de que es una prioridad en verdad. Y Pablo en su carta a los Romanos, para ese entonces ya nos ha dado 11 capítulos colmados del maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que para muchos es la columna vertebral de nuestra fe, ¿verdad? Este libro de los Romanos, muy completo, por cierto. Y bueno, su propósito nos lo explica Pablo, ¿verdad? Desde un principio, el redentor, la pecaminosidad del hombre, obviamente desde el principio, desde el capítulo 1, etcétera. Pero más que nada el propósito redentor y el rescate al mundo por medio de la dádiva que Dios ha extendido a los hombres pecadores en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es entonces cuando comienza el capítulo 12 y dice, así que, o sea, por esta razón, ¿sí? Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. En otras palabras, lo que quiero que hagan en base a la verdad que les acabo de dar en esos 11 capítulos anteriores de la carta. Obviamente no había capítulos, pero en todo esto que les he hablado de la carta, en base a todo eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional. Aquí se suscita otra vez algo sorprendente y afirma lo que dije, que la adoración no puede ser sin el servicio. Y por lo consiguiente, cuando el servicio va sin la adoración, esta no agrada a Dios. Pero la palabra culto se tradujo del griego latria, que, escúcheme bien, significa al mismo tiempo. Escuche esto. Al mismo tiempo, al unísono. Adoración y servicio. Dice que increíble cuando vamos a fondo. Eso significa adoración y servicio. Es el servicio que se rinde a Dios, pero que los estudiosos lo resumen a simple adoración. Que al ser ligada a la palabra griega lógicos, que pues todos entendemos donde se traduce lógico, racional, se tradujo, ¿verdad? Racional, que también significa metafórico o espiritual. Resulta que un culto espiritual, o más puntualmente, una adoración en el espíritu, es eso lo que está hablando Pablo. Esa adoración en el espíritu. Eso es lo lógico que la llevemos a cabo. Esa adoración. Y esta no es solo requerida por Dios, sino que es apropiadamente lógico el llevarla a cabo por razones divinas en el espíritu. No hay de otra. No podemos no hacerlo. No podemos dejar de hacerlo, dejar a su lado. Dios busca un aceptable y verdadero culto en el espíritu. Eso es lo que él habla. Cuando Pablo dice culto racional, está hablando de esa adoración que es lógica. Es lógico que lo demos.
tenemos que recapacitar y pensar realmente en lo que la Biblia nos habla, página tras página, capítulo tras capítulo, desde el primero hasta el último libro. Y nos dice claramente que la adoración de Dios realmente es importante. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Altísimo. Señor poderoso, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Padre. Sabemos, Señor, que en cada página de tu libro santo, Señor, tú nos hablas de la importancia de lo que es la adoración. Sabemos, Señor, que es algo que obviamente se ha extraviado casi por completo, aún en las iglesias, Señor, en la vida de aquellos que se precian de ser cristianos. Padre, es necesario que en estos últimos tiempos, Señor, aflore esa adoración, Señor, que realmente resurja esa verdadera adoración que es acentuada constantemente en tu palabra. Yo te pido, Señor, por cada persona que batalla con todo esto, que batalla con el tiempo que tiene que estar no solo adorándote, sino escuchando tu palabra, estando ante tu presencia, Señor. Que tú reveles a esos corazones y a esas mentes, Señor, a tu verdadero Hijo amado, que colgó y que pendió de aquella cruz en el Calvario. Señor Padre poderoso, yo te pido, Señor, que tú despiertes a aquellos que son verdaderos adoradores, Señor. Que tú, Señor, en ellos traigas ese fuego ardiente para que el mundo pueda en verdad ver que hemos sido rescatados de Egipto, Señor. Que en verdad pueda haber ese cambio de vida, no solamente por lo que hablamos, sino por cómo actuamos, por cómo nos conducimos, Señor. Te doy gracias, te doy honra, te doy gloria, te doy adoración, Señor, porque siguiendo tu palabra, tus estatutos, no solo es demandada, sino que es nuestro culto racional. Es una adoración en el Espíritu que es solo lógica para mí el darte. Te alabo, Padre Celestial, que estás en el trono, y al Cordero Santo que está a tu diestra, toda la honra y toda la gloria sean dadas por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes.